tossed me like a stone. You swept me off my feet, and I can feel my bones. I still count the days. You swept me off my feet. I keep going high, she keeps going low. Something feels wrong right now, I know. Something feels wrong. You don't wait for me, 'cause I keep breathing fire. I won't wait for you, 'cause you keep telling lies. I keep going high, she keeps going low. At the end of the day she's gone, but you don't wait for me, 'cause I keep breathing fire. And you keep telling lies. You played me like a game. You told me it was fine. Buenos días, hoy es viernes 29 de julio, son las 10 de la mañana, estoy en la calle Rafael Salgado, muy cerca de la Torre C, y no sé si podéis ver detrás de mí que están poniendo una nueva guía vertical, es la segunda en esta parte del estadio, y han debido empezar pronto porque ya le van a poner el bulón en la parte superior. Han llegado aquí dos guías verticales nuevas, y las dos guías verticales junto a la Torre D están igual que ayer, siguen estando la una encima de la otra, así que ahí por el momento no hay novedades. Así que voy ahora a darme la vuelta a partir de aquí a ver si hay novedades en otro sitio. No sé si habrá nuevas lamas de acero para poner en la fachada del fondo sur. Así que lo dicho, yo empiezo la vuelta a partir de aquí a ver si hay más novedades. Ya podéis ver la situación actual al lado de la Torre C. Ya digo que yo creo que ahora mismo le van a poner el bulón en esa parte superior. También podéis ver las dos guías verticales en la parte inferior, encima del camión. Aquí podéis ver cómo la situación de las dos guías verticales es la misma que ayer. Sí que es verdad que terminaron pusiendo esa base para poner dos guías verticales más, pero posiblemente hasta que no terminen de instalar la guía vertical de la Torre C no puedan venir hasta aquí para instalar la siguiente. De lo poco que he visto en el nuevo edificio, sé que están hormigonando alguna parte alta, me imagino que algún suelo en la zona central. No sé si podéis ver el brazo de la bomba de hormigón, más o menos en el centro de la imagen. Yo me imagino que esta viga la han puesto hoy por la mañana. Ese extremo de ahí lo está sujetando la grúa torre que está a la derecha. Este es en la parte norte del nuevo edificio. Están replicando de alguna manera lo mismo que han hecho en la parte sur. Aquí de momento solo hay una cuba de hormigón y ahí tenéis hasta dónde llega el brazo de esa bomba. No
sé si vosotros podéis apreciar que las tubulares están ya con las placas puestas, al menos una de las tubulares. En el centro de la imagen, en la parte baja. Si no, ahora lo grabaré con el zoom de la cámara de fotos. Ahí podéis ver el extremo de las dos tubulares, las dos con placas. Yo diría que ninguna tiene todavía la abrazadera puesta. No sé si van a poner más lamas de acero en la fachada del fondo sur. No me está pareciendo ver las plataformas preparadas. Y ya sabéis que suelen subir dos plataformas y con el brazo del agro al camión suben esas lamas de acero. Y ahora mismo todo eso parece estar parado. Ya veis que tenemos el mismo ruido de ayer en el directo. Y yo no estoy contando mal, hay 10 pares de lamas de acero en este quinto paño. Así que entiendo que solo pusieron uno más desde que yo me fui. Pero sí que es verdad que en el suelo hay bastantes lamas de acero. Ahora las podéis ver abajo a la izquierda. Lo que no sé si van a empezar a ponerlas en breve o si van a esperar un poco más. Es posible que hoy por la mañana se dediquen a poner estos soportes para las lamas de acero en las guías verticales. No estoy viendo esa segunda plataforma que es necesaria para instalar las lamas. Así que deduzco que se van a dedicar hoy a esto. Sabéis que de momento no han empezado a montar esa visera, así que hasta la semana que viene por lo menos no la van a montar y no la veremos arriba. Están ahora mismo con la parte inferior de la guía vertical que han subido esta mañana. Desde aquí no lo vais a ver porque hay un árbol en medio. Y yo tengo que ir buscando las sombras para ir grabando todo esto. Quizás ahora en la parte inferior de la imagen a la izquierda lo vais a poder apreciar. De todas formas, ahora cuando me acerque lo vais a ver mejor. Aquí podéis ver la nueva guía vertical que está instalada al lado de la torre C.
Pues ya veis que están desatornillando esa abrazadera de la parte inferior de la guía vertical. Así que imagino que ya podemos decir que esa guía vertical está instalada del todo. Después de unos cuantos golpes han terminado sacándola, así que ya digo que ahora quitarán la pieza de arriba. Y lo que ya no sé si se irán a la torre D o seguirán aquí. Son las 11:30 y termino aquí el recorrido de hoy. Estoy en la calle Rafael Salgado, cerca de la torre C. Acaban de quitar esa abrazadera amarilla de la parte inferior de la guía vertical. Ahora me imagino que quitarán esa pieza auxiliar de la parte superior y ya la guía estará totalmente instalada. El resto de puntos del estadio ya habéis visto que está el día más o menos tranquilo, así que me imagino que habrá más novedades mañana y la semana que viene. Yo me despido hasta el lunes, me voy a tomar un par de días de respiro, no sé si merecida o inmerecidamente, así que volveré el lunes por aquí. Os deseo un buen fin de semana y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta y si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar el canal. Nos vemos el lunes, adiós.